Bueno, damos la bienvenida a Gustavo Olivo, que estuvo de vacaciones por casi 3 semanas, de manera que nos sentimos muy contentos con el retorno de Gustavo. Señores, luego de el debate de la Universidad Iberoamericana UNIBE sobre la ley de partidos políticos y las primarias abiertas o cerradas, el expresidente de la República, Leonel Fernández, ha decidido poner en claro su postura, más allá de la que ya habían hablado y habían esclarecido los seguidores del doctor Leonel Fernández. Hoy aparece publicado un artículo del doctor Fernández diciendo que las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales porque ya hay decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad que no pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional, en donde muy claramente la fundación que dirigió el doctor Julio César Castaños Guzmán, actual presidente de la Junta Central Electoral, se pronunció en contra de ello y la Suprema Corte de Justicia derogó una ley que contemplaba las primarias abiertas y simultáneas. De modo que el doctor Leonel Fernández está muy claramente convencido y diciéndolo ahora ya abiertamente que son inconstitucionales y que aprobar ese tipo de ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas lo que haría sería afectar el clima de inversiones en República Dominicana, el sistema jurídico, el Estado de Derecho, él dice el Estado democrático y de derecho. Como lo define la Constitución. Exactamente. Y que además esto sería en contra de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Bueno, Fausto, qué bueno que el doctor Fernández se decide a poner en público y de manera personal su posición, porque él había estado hablando a través de otras personas. Y eso lo echaban de menos todo el que participa en los debates en la opinión pública y en el país político, y también incluso parte de sus seguidores querían que él se pronunciara. Aspiraban a más. Muchos de ellos decían que él debía dirigir un discurso al país, como lo hizo en ocasión de que se aprobara en el comité político auspiciar el cambio constitucional para la reelección del presidente Medina. Bueno, pero ese discurso él lo recogió inmediatamente. Bueno, sí, porque un acuerdo, pero en este caso ellos entienden que es más relevante y que él debía dirigir un discurso a todo el país. Bueno, ha sentado su posición ya directa porque había hablado a través de Franklin Almeida y de otros, ¿verdad? Y gente que le sigue, que dice que eso no era posible, ya lo ha hecho a través de su columna Observatorio Global, que él escribe los lunes en el periódico Listín Diario, y luego se reproduce en otros medios. Bueno, en Vanguardia del Pueblo se reproduce también la columna. Bueno, los que están en la dirección de Vanguardia en estos momentos son más afectos al presidente Fernández que el presidente Medina, al parecer. No es Franklin que dirige ese equipo, ¿no? Franklin Almeida. Ahí es que Franklin publica sus artículos también. No, él los publica en el Caribe. También en el Caribe. Pero... ya Vanguardia no lo que era antes. Pero bueno, es interesante el texto escrito por el doctor Fernández, porque uno de los planteamientos de él es que la discusión que hay en el país en este momento sobre este tema es una discusión inútil, bizantina. Él entiende que eso no tiene ningún asidero, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Que eso ya claramente ha quedado atrás. Que es muy claramente definido por la Suprema Corte de Justicia y además sustenta su tesis en el artículo 277 de la Constitución del año 2010, que establece que en materia de constitucionalidad, las decisiones aprobadas por la Suprema Corte de Justicia hasta el momento de la creación del Tribunal Constitucional son materias en las cuales el Tribunal Constitucional no puede intervenir, y ya es un tema que lo decidió la Suprema Corte de Justicia en función de Tribunal Constitucional, y por tanto las primarias abiertas y simultáneas son declaradas, según Leonel Fernández, inconstitucionales. Y él entiende que ya todo esto ha adquirido la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada, como dice. Ahora bien, hay varios juristas que participaron en el debate de UNIBE el viernes y el jueves y el viernes pasado, que establecen muy claramente que no, que ese tema es abierto y que todavía, es más, Eduardo Jorge Prats, que es un abogado
constitucionalista reconocido, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, es decir, del bando del presidente de la República, Danilo Medina, ha dicho que no, que... No necesariamente, porque el PRD dice que va por su cuenta esta vez. Bueno, pero son aliados. Hasta el momento son aliados. Dice que no, que las primarias abiertas y simultáneas no son inconstitucionales y que ese es un modelo que puede perfectamente aplicarse. Mira, él también, también lo dice Nacé, pero Nacé dice, aclaró en su cuenta de Twitter temprano hoy, que no es exactamente eso lo que él dijo. Él dice que hubo una participación y que un poco en una conversación abierta, entiende que se aislaron sus palabras y que están un poco descontextualizadas, tal como la publica Diario Libre. Me gustaría ver después, ya cuando Nacé desarrolle más esa idea, cómo fue que exactamente lo que él dijo, para no poner en su boca lo que él dice que no. Bueno, es prácticamente lo mismo que ha dicho Eduardo Jorge Prat. Ellos, los dos son abogados, son constitucionalistas, pueden tener algunas diferencias en algunas de las sutilezas. La cuestión es, con sutileza, la cuestión es lo siguiente: ¿es constitucional o no lo es las primarias abiertas, simultáneas, como plantea el presidente de la República y su equipo político? ¿O son inconstitucionales como plantea Leonel Fernández y su equipo? Evidentemente que esto tiene muchas otras derivaciones y ramificaciones. Uno de los invitados internacionales, un argentino, se refirió a lo que se conoce como PASO, que es primarias abiertas, simultáneas y oportunas, algo así, PASO, en Argentina, que es la ley que regula los partidos políticos, y dice que en realidad en República Dominicana lo que hay es un conflicto, no de la ley, sino del partido político en el gobierno. Que el partido político en el gobierno no se ha podido poner de acuerdo. Bueno, lo político obviamente que es así, es decir, el propio senador Victoria Yep dijo recientemente que todo el problema estaba en ese nudo que había dentro de su propio partido, que es el PLD, que si no, ese proyecto hubiese avanzado muchísimo más en el Congreso. Reinaldo Pared había prometido... Mira, es un asunto que la gente lo toma un tanto a la ligera, pero estamos hablando del partido de gobierno, que ya va para 20 años en el poder, de manera prácticamente consecutiva, ¿no? No, 16 años en el poder. Sí, no, pero yo digo prácticamente porque hubo el interregno de los 4 años de Hipólito, entonces después ellos volvieron. Ah, bueno, ya, tú estás contando los 4 primeros de Leonel. Por eso, ese partido, que prácticamente en este momento casi partido único, y tiene enfrentados a sus dos líderes, al presidente del partido y expresidente, 3 veces expresidente, Leonel Fernández, y al actual presidente Danilo Medina. Y la gente se toma eso muy así, pero bueno, es verdad que los PLDistas han sabido durante muchos años nadar y guardar la ropa. Uno no sabe hasta qué punto podrán mantenerse en esa actitud, o si llegará un momento en que habrá una cisura, un quiebre, uno no lo sabe. Bueno, los PLDistas han sabido en momentos difíciles ponerse de acuerdo. Ya lo hicieron y todo lo que se esperaba en el año 2015, cuando se impuso la reelección, y por eso el discurso de Leonel Fernández en ese momento, que llamó dictador del siglo XXI a Danilo Medina, el nuevo Trujillo, una especie pero no se lo dijo directamente. Recogió muy rápidamente. Fernández suele manejar las sutilezas, el lenguaje, en eso es muy bueno. Pero bueno. Sí. Hay que ver hasta dónde va a llegar. Uno no sabe, porque en estos temas el PLD podría perfectamente ponerse de acuerdo. Yo lo que digo, en aquella ocasión hubo, a cambio de que todo esto pasara, el acuerdo aquel para esa reelección conjunta. La reelección de todo el mundo. De prácticamente todos en el los partido y legisladores. La alcaldía, con algunas ejecutivo. excepciones. En este caso, ¿qué hay para repartir? A cambio de que la gente que no está de acuerdo se sume y diga sí, doy asentimiento. El único que tiene que repartir es Danilo Medina, que tiene el gobierno. Pero yo me refiero en el ámbito político en el PLD, para calmar la olla de grillo, o sea, para que no se... Es decir, bueno, Leonel tiene la vicepresidencia de la República. No, pero él no puede repartirla porque es de una sola persona. Eso no puede ser como el caso del primo de Hipólito, que dijo, primo, quita Milagro y póngame a mí. Y nómbrame a mí en ese carguito. Que Hipólito le dijo, usted está loco. Eso es elegido, la vicepresidencia. Sí. Él no puede sacar a su señora esposa de ahí y poner a otro. O sea, yo digo en el aspecto político, ¿qué cosas se pueden hacer para a futuro, Gustavo, se puede repartir cualquier cosa. Ah, bueno, sí, de nuevo le dicen, de nuevo reelección para... Como Leonel tiene un proyecto para el 2044,
República Dominicana 2044. Sí, pero él no ve... Él, a futuro... Él está viendo el 20, no el 44. Ya. El 44 ya estará un poquito viejo. Vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausa. Bueno, este fin de semana, específicamente el domingo, en la provincia de Azua, hubo la puesta en circulación de un manifiesto importante al país de parte de decenas de organizaciones representativas de esa también importante región sur de República Dominicana. Organizaciones campesinas, sociales, de estudiantes, de profesionales, grupos populares, con el ánimo de no dejar caer la lucha contra la impunidad y por el castigo a la corrupción en República Dominicana. Consono este manifiesto con lo que ha venido planteando el Movimiento Verde, que es la sombrilla de todo esto, ¿no? Ahí estuvieron activistas del Movimiento Verde. Es importantísimo porque aquí se suele pensar siempre que los movimientos sociales como que van muriendo por cansancio, y sobre todo que cuando aquí viene la Semana Santa o vienen las Navidades, que todo es parranda y bullanguería y la gente se olvida de las cosas cardinales, fundamentales para la sociedad dominicana. De manera que saludamos este esfuerzo. Ellos insisten y mencionan incluso los casos relevantes que supuestamente son investigados, que han sido llevados hasta los tribunales, pero que prácticamente no han quedado estancados. Ahí tenemos el caso de los Tucanos, ahí tenemos el caso de Brecht y muchísimos otros que han quedado prácticamente como tema de opinión pública en un momento determinado y que luego marchan a paso de tortuga en los tribunales o en el propio Ministerio Público. Bueno, Gustavo, es interesante que se produzca precisamente en el mes de diciembre este encuentro, tomando en cuenta que el caso Odebrecht cumple ahora en diciembre su primer año. Hay que comprarle un bizcochito. Cumple su primer año y además ese caso no soltó nunca al gobierno del presidente Danilo Medina con un movimiento social que se inició en el mes de enero y que mantuvo durante todo el año la presión sobre el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero que los preparativos estuvieron en el diciembre pasado. Sí, sí, por eso, digo, cumple su primer año el caso Odebrecht. Que estalló el escándalo. Exactamente. Y obviamente que el movimiento verde, yo creo que va a aprovechar también estas fechas de cumpleaños. Ya incluso se le está venciendo, creo que es en enero que se vence el plazo otorgado al Ministerio Público por la Suprema Corte de Justicia para la presentación de las imputaciones a los implicados en el caso Odebrecht por los sobornos, por los 91 millones o 92 millones de dólares. Entonces, en este contexto, es importante que el movimiento social, el movimiento de protesta, recuerde, por supuesto, un caso emblemático e importante. El movimiento verde marcó definitivamente el año 2017. Yo creo que si cuando analicemos políticamente el año 2017 vamos a tener que concluir que el punto principal, el número uno en la política, es el surgimiento del movimiento verde. Que la política y todo el ámbito social. Como un movimiento social de presión importante que colocó al gobierno dominicano a la defensiva. Y cuando digo colocó al gobierno dominicano a la defensiva, recuerda que el gobierno del presidente Danilo Medina tuvo aproximadamente 8 meses que no sabía qué hacer, 6 meses que no sabía qué hacer. Se intentó se intentó de todo. Y no se pudo. Al final, no se pudo. Yo pienso que abandonaron el cuadrilátero. Bueno, porque se descubrió, por ejemplo, lo de la colocación de drogas, gente activista del Movimiento Verde. Una cosa muy sucia. El apresamiento de dirigentes del Movimiento Verde vinculándolo a algún tipo de partidos políticos. Eso tampoco funcionó. Luego las marchas que se dieron en diferentes puntos del país fueron suficientemente representativas como para que el gobierno tomara más en serio eso. Y ya estuvo lo de el seguimiento, las escuchas telefónicas, las revelaciones del ministro de Interior y Policía, ¿tú recuerdas? Sí, Carlos Amarante Baré. Sí, que entonces provocó un revuelo grande. Sí, entonces obviamente que en Azua se hayan reunido. Azua fue la ciudad de la región sur del país en donde hubo
la manifestación más grande que se produjo en el año 2017. Sí, no, bueno, esa fue una de las marchas verdes y ahí se leyó un comunicado muy importante en donde se hizo énfasis en los problemas incluso de esa provincia y otras provincias con carencia de asuntos importantes en materia de servicios, problemas económicos, promesas de obras importantes para la infraestructura en el campo que no se han cumplido esas promesas y se denunciaron casos locales de corrupción que han ocurrido en el sur en todo este tiempo. O sea que por eso viene muy bien que este domingo se haya hecho este manifiesto y vendrán otros porque el Movimiento Verde sigue activo con comisiones locales que están trabajando, mucha gente que se está integrando. De manera que ese es un muerto que sigue muy vivo. Mucha gente apostó a que estaba muerto el Movimiento Verde y sigue muy vivo y pienso que todavía tiene muchísimo que aportar. Bueno, hay que esperar, por supuesto, que va a ocurrir a principio de año con las imputaciones que haga el Ministerio Público a las personas ya seleccionadas para ser sometidas judicialmente. No hay nadie preso. Se suponía que el Ministerio Público iba a hacer una investigación que iba a ampliar, eso se dijo, el espectro de la visión del propio Ministerio Público sobre quiénes habrían participado. Se entendía que había más gente. El Ministerio Público prometió que incluiría a los otros implicados que surgieran. No se sabe nada de su investigación, no hay ninguna información adicional, tampoco se conoce de diligencias públicas, de allanamiento, de nuevos interrogatorios, de qué es lo que ocurre en todas las investigaciones que se hacen, que hayan hecho algún tipo de gestión frente a Brasil, si Odebrecht cumplió el contrato que firmó con el Ministerio Público entregando los papeles que señalan quiénes son los responsables de haber recibido los sobornos. ¿Está hablando de Ecuador y Perú o de República Dominicana? De República Dominicana. En Perú sí que se han hecho cosas. En Ecuador, un vicepresidente sometido, investigado, y el expresidente inclusive también investigado. Y dijo que estaba dispuesto a declarar. Rafael Correa. Y eso, pero aquí nada de eso. En Perú incluso hasta lograron interrogar a Marcelo Odebrecht. Sí, no, fueron a la cárcel. Y el propio presidente Kuczynski dijo, no, yo estoy abierto. Y está siendo investigado. Y Alan García también. Y en Colombia el propio y Alejandro Toledo. Que sí, que estaba abierto a que se le investigara. O sea, ningún presidente se ha negado ni... Y Ollanta Humala sigue preso. Exacto, ni han protegido a nadie, así mismo es. Sí. Bueno, pero ese es un tema importante que debemos ver qué ocurre a principio de año con las imputaciones que haga cuando se le cumple el plazo. Si uno de los abogados con quienes yo conversaba sobre el tema me dijo, bueno, si al final deciden someter a la justicia, porque puede ser que no sometan nada. Yo incluso estaba pensando eso y alguien me lo comentó, yo dije, oye, pero no sea pesimista, de que iba a haber un recurso de desinterés de parte de la acción pública para que eso quedara así. Digo, pero sería demasiado. Digo, no, tú verás. Digo, bueno, yo espero que mi incredulidad sea lo que opera al final, porque sería terrible. Es una situación verdaderamente lastimosa. Pero vamos a esperar, uno tiene que confiar y mantener su optimismo de que en materia de lucha contra la corrupción, el Procurador General de la República está de verdad interesado y empeñado. Él comprometió su palabra, dijo, confíen en mí, yo estoy de verdad interesado en esto y yo no voy a dar mi brazo a torcer. Voy a hacer lo que manda la ley. Ojalá que el brazo sea de acero. Pero esto es nada más que el soborno, lo que están investigando. No están investigando la sobrevaluación, no están investigando el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Si ponen un dedo ahí, brota la nada de... ¿Cómo era que se llamaba el asesor del presidente? Joao. Joao Santana, nada de eso en absoluto. Bueno, ¿quién será que le pagaba a Joao? Vamos a una pausa. Antes de concluir y de entrar en el último tema que vamos a abordar ahora, Gustavo, una aclaración. La pasada semana hicimos un comentario sobre la obra que le regaló el presidente Danilo Medina al primer ministro de Jamaica y que era una obra de Guillo Pérez. La esposa de Guillo Pérez ha aclarado que esa obra la vendió una galería de arte, San Ramón, y que esa obra tiene todos los procedimientos
de rigor, que la obra es original, que no es verdad lo que se dijo que era una falsificación. Que era una falsificación. O sea, fue autenticada como es se una ve. obra autenticada de Guillo Pérez, y que la obra recibida por el primer ministro de Jamaica es una obra original regalada por el presidente de la República, Danilo Medina. Ya a mí me extrañaba porque yo creo que la presidencia se cuida de esas cosas, ¿no? De la obra fue comprada en la Galería de Arte Lo San que Ramón. pasa es que quizá la gente que no conoce la amplitud de la obra del maestro Guillo Pérez la encontró con unos trazos que no son los más conocidos, las obras más conocidas de él, que son Pelea de Gallos y esas cosas, Fiesta Campesina. Él hizo varias obras parecidas con rasgos como eso. Y de los ingenios, él hizo realmente... Sí, muchas iglesias. Incluso, déjame también, decirte, hay una obra muy conocida de Guillo Pérez, que es un retrato de Mamatingó, ¿tú recuerdas? Ah, sí, claro, sí. Que fue un retrato, creo que fue a petición de Radio Santa María que se hizo esa obra. No sé si es Santa María o Amigo del Hogar, el caso que fue portado. No, Radio Santa María, sí. Pero bueno, y aclarado ese tema, la otra cosa es, Gustavo, que en Honduras sigue habiendo una situación de incertidumbre muy grande. La gente sigue en la calle, el partido que presentó como candidato presidencial al periodista Salvador Nasralla sigue opuesto a que el reconteo de votos que se quiere hacer por parte del Tribunal Electoral se realice, porque entiende que ya hubo un fraude electoral. Ahora, lo que ha dicho el Tribunal Electoral y lo que ha dicho el señor Matamoros, que es el presidente del Tribunal Electoral, es que se van a contar aquellas mesas electorales en donde aparentemente hubo algún tipo de inconsistencias. Y para ello se han buscado el apoyo de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, que van a ser como una especie de observadores del reconteo de unas cuantas actas. Lo que todavía está generando muchas protestas y mantiene en las calles a Salvador Nasralla y a sus seguidores es que Juan Orlando Hernández, el presidente reeleccionista, es mantenido en primer lugar, pese a que desde el principio, con el 57% de los votos computados, Salvador Nasralla salió adelante con más de un 5% de los votos. Yo creo que ese es un caso para el libro de récord Guinness, porque lo que se sabe en todos los procesos electorales normales, casi siempre cuando un candidato arranca en el conteo, después que hay de un 5 a un 10% y lleva una proyección, que eso no cambia, eso no cambia. Es muy extraño, por lo menos. Y con el historial que tiene ese actual gobierno de Honduras, que tuvo su génesis en el derribo de un gobierno constitucional, ¿verdad? Sí. De Manuel Zelaya. De Manuel Zelaya, sí. Entonces ya hay desconfianza. Ya hay desconfianza en todo esto. Entonces, ¿a reconteo de qué? Bueno, una parte, pero ¿quién escoge esa parte? Bueno, el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral. No se cree ya en ese tribunal. Obviamente el tribunal no es confiable. No. Desde el principio se vio que el tribunal dio los primeros datos en la madrugada del domingo y hasta el jueves siguiente no ofreció ningún tipo de información para el jueves decir que ya tenían computado prácticamente todo, pero de domingo a jueves, prácticamente el presidente reeleccionista iba arriba, cambió totalmente. Caramba. Entonces, y no hubo un apagón también en el medio. Yo no sé si hubo apagones, porque aquí había apagón. Estaba 100 votos y un apagón, y aparecía arriba. Yo conté. No, definitivamente ese proceso ha generado muchísimas protestas en Honduras, declaraciones incluso a nivel local. Aquí en República Dominicana ha habido numerosas declaraciones de los partidos de oposición. Hay un documento que está circulando, que mucha gente me está pidiendo que sea firmado, ¿verdad? Diciéndole quizás a esas autoridades de Honduras, bueno, que la comunidad internacional, que otros pueblos están observando lo que ha pasado. No se puede dejar pasar este tipo de cosas. El mundo ya no es, ningún país puede estar aislado, aunque algunos quieran proclamar estas cosas, que cada quien se encierre en su frontera, porque ese encierro permite a algunos habichosos que se hacen con el poder hacer y deshacer en nombre de una supuesta autonomía. Mira, lo que hay, Gustavo, es que los fraudes electorales ya no se hacen en el conteo de los votos. Los fraudes electorales se realizan principalmente a partir de los gobiernos
utilizando los recursos públicos. Sí, o sea, se amarran ciertas condiciones. Exactamente. Para que las cosas vayan en cierta dirección. Volcando el presupuesto del país hacia un candidato. O impidiendo que una porción vote, todas esas cosas que se saben. Pero nunca en el conteo de los votos. Bueno. Porque el conteo de los votos es un hecho físico que se puede tomar uno por uno los votos. No, y se puede haber contar. diablura, pero no como para cambiar, no pueden ser masivas, porque siempre hay delegado, como para cambiar la tendencia de un voto. Ya. Es así. Además que no son tantos millones de votos en Honduras como para impedir que, por ejemplo, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, si preferirían hacerlo así, que cuenten todos los votos Voto por que voto. se emitieron. Sí, están ¿verdad? todos ahí ya. Pero ahora lo que el Tribunal Electoral está pidiendo es contar nada más los votos en donde ellos dicen que hubo inconsistencia. Bueno, pero a consistencia, según su punto de vista, en esos lugares hay que ver qué pasó en todo el país. Así es. Bueno, será entonces hasta mañana, Hasta mañana. amigas y amigos.